siendo que la palabra de Dios es la única verdad absoluta. Entonces diríamos que la Biblia no es que contiene la verdad, sino que la Biblia es la verdad. Sin ningún tipo de temor, aunque esto pueda tener un clima de radicalismo. Alguien puede decir, es muy radical decir que la Biblia es infalible, pero la Biblia es infalible. Es probable que una vez que terminemos esta clase, hablemos un poco cuál ha sido todo el proceso por el cual nosotros hoy podemos contar con este libro. Un proceso que a través del tiempo y las circunstancias se ha depurado y que nos ha entregado como consecuencia este libro que para nosotros debe ser amado, valorado, degustado, ya que dice que es más preciado que el mismo oro y más dulce que la miel. La Biblia ha tenido a lo largo de su historia, desde que podemos hablar de la palabra de Dios, decíamos que comienza con lo que se conocía como la Mishnah. La Mishnah es la ley oral. La ley oral es lo que hizo que el pueblo de Israel por generaciones tuviera conocimiento de todo lo que pasó durante generaciones anteriores. Explicábamos la semana pasada, lo que permitió que nosotros pudiéramos saber el día de hoy de dónde tenemos la información de lo que ocurrió en el huerto del Edén, fue gracias a la Mishnah. El Señor le dijo a Moisés y a Josué, la palabra de la ley yo te mando hoy, estarán en tu corazón, no te apartarás de ellas, ni a diestra ni a siniestra, las escribirás en tu frente, las atarás en tu mano, se las repetirás a tus hijos cuando vengas de camino. De ahí viene lo que se conoce como la Mishnah, que es la ley oral. Pero entonces surge también lo que es la Torá, que es la ley escrita. Y finalmente viene lo que conocemos como la Tanaj. Y la Tanaj no son los 5 libros de la Biblia solamente, sino que es los salmos, los profetas y la mayoría de los libros que nosotros encontramos en la ley o en el Antiguo Pacto, lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Le había explicado que cuando Alejandro Magno conquista Jerusalén, él hace lo que se conoció para su época, un monumento que se identificó como uno de las grandes maravillas del siglo de la historia, que fue la famosa Biblioteca de Alejandría. En la Biblioteca de Alejandría ocurrió algo interesantísimo. Alejandro Magno reúne 70 sabios, no eran 70, era un promedio aproximado de 70. Por eso viene la primera traducción de la Biblia al griego, hecha por casi 70 sabios, conocida como la Septuaginta. Y de esta forma, la Biblia tiene su primera traducción, hecha por Alejandro Magno. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de el tesoro tan grande que nosotros tenemos, debemos entender también que ese tesoro ha sido menoscabado a través de los siglos, de la historia. Es el único libro que ha intentado ser destruido. Y en el corazón y en la vida de los creyentes que creemos en Dios y que la revelación de Dios fue dada a través de su palabra, hay 4 enemigos potenciales que han menoscabado las verdades bíblicas, han destruido nuestros fundamentos básicos, han tergiversado la enseñanza de Dios, y esos enemigos de la escritura, de la palabra de Dios o de la verdad absoluta son el tradicionalismo. El tradicionalismo se ha opuesto a lo que Dios dice en su palabra, porque nosotros nos hemos decidido quedarnos con la tradición más allá de quedarnos con lo que dice Dios en su palabra. El modernismo, nos enfrentamos a una sociedad en donde todo lo nuevo brilla como el oro. Y yo a veces pongo la comparación que cuando surgen este tipo de cosas que son modernas para la iglesia, y podríamos enumerar una cantidad
de cosas que hoy se han hecho contemporáneamente habituales en la iglesia. Cuando hablamos del modernismo, lamentablemente rompemos con el esquema del fundamento de la Biblia, porque a las personas no les importa si la Biblia lo enseña, si la Biblia lo sustenta. Pueden calificar de religioso o legalista a las personas que tratan de basar sus fundamentos bíblicos en la palabra de Dios, porque el modernismo es avasallante. El modernismo es llamativo. El modernismo es lo que está en boga, y prácticamente las personas pueden renunciar o pueden renunciar o obviar lo que está escrito por ser parte de una tendencia. Y esa tendencia es muchas veces es un enemigo de la palabra. ¿Cuántas cosas predicamos hoy? ¿Cuántas cosas practicamos hoy en nuestras iglesias? No están en la Biblia. Y es enemigo de la Biblia porque no nos importa si está en la Biblia. La respuesta pudiera ser, como me dijo en una oportunidad un hermano: pastor, pero es que ahora esto se hace en todas las iglesias. Y si esto se hace en todas las iglesias, quiere decir que el resto de las iglesias que no lo hace, debe hacerlo, porque si no, no está en nada. Se salió de moda. El otro es el misticismo. Tiene que ver con esas prácticas que las vamos a tratar de analizar el día de hoy. Hay prácticas interesantísimas que, con todo respeto, yo las calificaría, muchas de ellas, como esoterismo cristiano, brujería cristiana. Hay muchas prácticas que se han filtrado a la iglesia, producto de la actitud almática del creyente de hoy. El creyente de hoy es muy almático, y si usted, no sé si logra entender lo que quiero decir con que es almático. Almático quiere decir emocionalista, muy dado al sensacionalismo. Y cuando el creyente es almático, lamentablemente se logra permear con mucha facilidad. Cuando una iglesia es almática, es muy dada a ese sensacionalismo, a esos shows, se logra filtrar con mucha facilidad el misticismo, que tiene que ver con que yo siento. Esta mañana yo le decía, la Biblia dice: por fe andamos, no por vista. En pocas palabras, el camino del creyente es un camino de fe, no es un camino sensual, de sensualidad, no sexualidad con X, sensual. ¿De dónde viene la palabra sensual? Sentir. De sentir, de sentidos. Y la fe siempre estará en contra de los sentidos. Pero el misticismo es un enemigo, porque a pesar de que muchas prácticas esotéricas y místicas que se realizan en la iglesia se defienden, se fortalecen cada vez más, no tienen un fundamento, un sostenimiento bíblico. La gente las ha camuflajeado con expresiones como, por ejemplo, es la unción, es el mover, es la presencia, y muchas de estas cosas místicas terminan afectando de forma completa nuestros criterios y nuestras convicciones de fe. Y finalmente, el racionalismo, porque el racionalismo se convierte en un enemigo cuando yo me doy cuenta que la Biblia es un libro 100% de convicciones espirituales sustentadas en fe, y la razón está en contra de la fe. Hay una conversación y un tema que en este momento en Venezuela es bien picantoso, pero a mí me llama la atención porque específicamente en este tema del racionalismo, mucha gente se pregunta cómo Dios puede hacer algo, y cuando nosotros comenzamos a tratar de ver de qué manera Dios puede sanar a alguien, aplicándole la lógica y la razón, nos desubicamos por completo de la forma en la que Dios obra. Dios es espíritu, y Dios se mueve a través de la fe, como decíamos hoy, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la fe no es racional, la fe no es lógica, la fe es una base
de lo que creemos, aun y cuando conscientemente sabemos que no tiene ningún sentido lógico por el cual creer. Nosotros decidimos creer y Dios opera milagros precisamente es en la fe. Entonces, ¿cuáles son los 4 enemigos de la verdad absoluta, que en este caso es la palabra de Dios? Tradicionalismo, modernismo, misticismo y racionalismo. Hablamos lo suficiente acerca del tradicionalismo algunas clases atrás. Vamos a finalizar hoy con el modernismo. El modernismo. Todo el deseo de oír algo nuevo, que es lo que está en boga. Estas clases las he estado corrigiendo y no sé si algunos versículos, porque estoy pasando alguna información que tenía de antes, están correctos. Yo aquí tengo 2 de Timoteo 4:3. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo número 3. Ok, hay 3 cosas importantes que vamos a subrayar y a colocar en contexto de esa cita bíblica. La primera, el problema radicalmente va a venir no de cualquier tipo de creyente, no proviene de laicos. La Biblia los califica como maestros. Quizás usted dice, yo no voy a atender a lo que fulano dice porque ese es un hermano, pero cuando muchas enseñanzas provienen de personas con cierto peso espiritual, con cierta trayectoria, a quien se pueden definir como maestros, es allí donde está el peligro. Porque uno tiene una credibilidad sobre el ministerio de la enseñanza. Y pensamos que un maestro, cuando te va a enseñar algo, es porque lo ha estudiado lo suficientemente completo. Entonces tú dices, si eso lo está diciendo fulano, que es un maestro, tiene que ser así. Ahí está el primer peligro. Que la Biblia dice que el problema del modernismo, como un ente perturbador de la verdad de Dios, de la verdad absoluta de la Biblia, es que tendrá como promulgador principal a un maestro. Alguien que te va a citar la Biblia con elocuencia, con retórica. Y encontramos a Pablo advertir acerca de este tipo de cosas. Y dice en primer lugar que vendrían maestros. Lo segundo, que tendrían comezón de oír. ¿Qué es comezón de oír? Curiosidad, inquietud. Quiero oír algo nuevo. Por eso Pablo en su carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 6 dice, si alguno enseña otra cosa, oiga bien, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, en primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 6. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. La palabra piedad es una traducción equitativa a la palabra religión, una vida piadosa, una vida religiosa. Y no se conforma a esa vida de piedad, de religión, de conexión. Dice que este tipo de personas están envanecidos, no saben nada, deliran acerca de cuestiones necias. Usted sabe que el delirio es una particularidad de una persona cuando está entre dormido y despierto, muchas veces ocasionado por algún tipo de enfermedad. La gente cuando tiene fiebre muy alta delira. Y en ciertos casos de enfermedades en donde uno está limitado de su razón y sus facultades completas, uno habla tonterías. Yo recuerdo que cuando a mí me operaron por un acceso que a mí me salió, 2 veces me operaron, yo estaba delirando. Y Mayela me sacó de ahí corriendo por las cosas que estaba diciendo. Yo deliraba. ¿Tú te acuerdas, Mayela? Yo estaba regalando carro. Yo salí y le decía, es cuando yo tenga dinero, yo le decía al doctor John,
cuando yo tenga dinero, yo te voy a regalar un carro. Dios algún día me va a bendecir y no será para que yo tenga, sino que yo te voy a... Y yo empecé a regalarle carros, ¿no? Y en otra oportunidad, Rigoberto me decía que yo comencé a hablar de la venida de Cristo. Delirando. Estaba delirando. Yo no me acuerdo lo que estaba diciendo. Mañana me sacó corriendo porque no sabía qué cosa iba yo a soltar en un momento como ese. El delirio es particular de estados en donde una persona no está en sus facultades mentales completas. ¿Usted recuerda al hijo pródigo? Cuando el hijo pródigo se va de la casa de su padre, dice la Biblia que se fue a una provincia apartada, malgastó la parte de la herencia que le correspondía, y dice que él deseaba comer de las algarrobas de los cochinos. Hay una parte de la Biblia, de ese texto de Lucas, que a mí me llama la atención, porque llega un punto cuando él dice, y volviendo en sí, dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Él comienza a preparar ese discurso cuando se encontrara con su padre, pero lo interesante es que dice que comienza a actuar coherentemente cuando se ve en ese momento y dice que volviendo en sí. Es decir, que hasta ese momento, ¿cómo estaba el hijo pródigo? Fuera de sus cabales. Fuera de sí. Una persona lejos de Dios está fuera de sí. Porque lo que hizo que el hijo pródigo fuera restaurado comienza y parte de lo primero que ocurre cuando alimentaba a los cerdos en aquel lugar. Y fue esto, y volviendo en sí. Es decir, que la vida previa que había tenido mientras malbarataba el dinero, decía grosería, se acostaba con prostitutas, comía con los cochinos, o quería comer lo que tenían los cochinos, lo que la Biblia está dando a entender es que tenía una vida de delirio, fuera de sus cabales. Y entonces cuando ya el hombre reacciona, dice, volviendo en sí. Ahora vea lo que dice este texto de Timoteo. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, número 1, está envanecido. Número 2, es un ignorante, nada sabe. El que no tiene satisfacción en lo que ya Dios, en su palabra, en la verdad de Dios, está buscando algo nuevo. Y mire qué escucharon por allí. Mire qué doctrina nueva hay. Mire qué mensaje nuevo, qué revelación nueva hay. Hoy en día las iglesias se llenan, ¿sabe por qué? Gente buscando nuevas revelaciones. No estamos conformes con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. No nos gustan los mensajes sustentados en la venida de Cristo. En la verdad, sí, verdad. Sustentados en el sacrificio de Cristo en la cruz, en la gracia, Ana. No, queremos escuchar a ver qué nuevo hay. Y cuando nos dicen, mira, por ahí hay una iglesia en donde están predicando y te dicen, ay, mira, anda para que veas. Ese lugar se pone así, porque la gente tiene comezón de oír a maestros que conforme a su concupiscencia, a sus deseos pecaminosos, apartan el oído de la verdad, aprovechan esto. Y este tipo de personas son personas llenas de envanecimiento, ignorantes, nada saben. Esto es lo que le estaba diciendo, me llama la atención. Deliran sobre cuestiones y contiendas de palabras. Es decir, lo que dicen, sus palabras son contiendas y son delirios. Qué interesante, ¿no? Este tipo de personas se la pasa todo el tiempo. Es decir, lo que pudiera parecer, wow, tremenda enseñanza, tremenda revelación. La fulana revelación tan tremenda que a lo mejor mucha gente hoy quiere decir que es una gran revelación. Es un delirio. Son palabras de delirio. Pero también dice que son palabras de contienda. Luego dice, de estas acciones y de estas actitudes nacen envidias, pleitos, blasfemias, y termina y dice, malas sospechas. Entonces uno va para un culto de esto en donde todo es modernismo, es lo que está de moda, esas iglesias que tienen siempre esa revelación nueva y están hablando siempre de
Yo creo en el vino nuevo, yo creo en la retórica y en la revelación de la palabra. Me encanta enseñar, pero lo que está escrito. Y trato de que la gente pueda entender. Y esta prácticamente ha sido por muchos años un eslogan que yo utilizo regularmente. Si lo que yo digo no está en la Biblia, no me crea. Ha sido para mí como una frase tan importante porque yo entiendo que de esta forma uno logra tener una precaución y un seguro que evita que nosotros podamos desviarnos, porque estamos propensos a desviarnos por una sola razón, porque yo estoy convencido que yo fui escogido por Dios para salvación. Amén. ¿Cuántos son escogidos por Dios para salvación? Amén. Ahora, ¿sabes lo que dice la Biblia de los escogidos? Vendrían falsos cristos, falsos maestros. Y mire en qué condición podemos encontrarnos nosotros de riesgo. Y dice que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Es decir, yo estoy propenso a ser engañado. Porque tengo el requisito que Jesús dijo que se podría tener para ser una persona propensa al engaño. ¿Y cuál fue el requisito que dijo Jesús? Escogido. Engañarán si fuere posible. Si fuere posible. Es decir, harán un esfuerzo a los escogidos. ¿Cuál es la diferencia? Que yo creo que cuando somos escogidos tratamos de fundamentar nuestra verdad en Dios, y así como no compartimos ideas tradicionalistas, tampoco somos pro modernismo. Porque alguien puede pensar que por el tema del tradicionalismo nosotros somos de este tipo de tendencia en contra no, todo lo contrario. Tratamos de entender dentro del equilibrio bíblico la posición que debemos tener frente a la escritura, a la palabra de Dios. Pero cuando nos encontramos entre el tradicionalismo y el modernismo, nos damos cuenta que estamos en un equilibrio. ¿Por qué estamos en un equilibrio? Porque la palabra de Dios, siempre lo he dicho, la palabra de Dios prospera y fructifica en corazones de equilibrio. Nosotros debemos ser radicales. Óigame bien. Radicales para defender la verdad de Dios, pero equilibrados ante la revelación de la palabra. ¿Por qué lo digo? Porque la Biblia lo enseña. Las palabras de la ley que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Ahí irán, oye esto. Y no te apartarás de ella, ni a diestra, ni así. ¿De qué le estaba hablando? Del equilibrio. La diestra no sería un punto extremo. Y la diestra es la derecha y la siniestra es la izquierda. Eso es lo que le estaba diciendo. No te apartarás ni a derecha ni a izquierda. Es decir, para que esta palabra pueda prosperar en nuestros corazones, nosotros debemos tener un equilibrio. Nuestras convicciones deben ser radicales, pero nuestra percepción de la palabra de Dios debe ser equilibrada, porque Dios es un Dios de equilibrio. Entonces, entre el tradicionalismo y el modernismo debemos tratar de caminar en equilibrio. El tradicionalismo es malo cuando invalida la ley de Dios. Y el modernismo es malo cuando no encuentra sustento en la palabra de Dios. Termina entonces diciendo que de aquí lo que proviene son envidias, pleitos, blasfemias, y me llama la atención la última parte porque yo sé que ustedes eso lo han experimentado. Malas sospechas. Que uno llega a un culto de este tipo y uno dice, Dios mío, ¿qué es esto? Me parece como raro. Y a lo mejor uno todavía no ha terminado de recibir la explicación. A lo mejor ni siquiera uno dice de qué forma yo puedo demostrar por la Biblia que esto no es correcto. Pero muy en el fondo uno tiene como una mala sospecha. Uno dice, qué raro. De pronto Dios con su Espíritu Santo y su palabra luego nos revela en dónde está lo malo. Pero antes de que Él lo revele, los que somos hijos de Dios y tenemos al Espíritu Santo en ciertos ambientes, comenzamos a tener sospechas. Porque lo dice Pablo a Timoteo. Finalmente, para terminar el tema del modernismo, es importante
introducirnos al misticismo, compartiendo lo que dice Hechos 17:11. Hechos 17:11. Hechos 17:11 habla de creyentes que eran diferentes a los atenienses. Dice la Biblia en Hechos 17:21, el mismo capítulo, dice que los atenienses, Hechos 17:21, los atenienses no se interesaban en oír o hablar de cosas nuevas. Perdón, los atenienses no se interesaban sino en oír cosas nuevas. Así que la característica del ateniense era el modernismo. Oye, pero ¿qué nuevo hay? Incluso por eso llevan a Pablo a predicar. Ellos esperaban a ver qué nuevo le traía Pablo. Pero los creyentes de Berea, y yo quiero llevarle esta reflexión. Quiera el Señor que nosotros podamos ser como los creyentes de Berea. De Hechos 17:11. Quiera que en esta tarde despierte en nuestro corazón un fervor y un celo como el que tenían los creyentes de Berea. ¿Tú sabes, Antonio, cómo eran los creyentes de Berea? ¿Tienes ahí la Biblia? Léeme Hechos 17:11, por favor, mi querido Antonio, para identificar la característica de los creyentes de Berea. Tenían 3 características interesantísimas. Antonio nos los va a leer. Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, Ajá. pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Los creyentes de Berea tenían 3 características. La primera característica es que, mire, a mí me encanta este versículo, me impacta, porque el calificativo que recibe de quien se cree que es el escritor del libro, que es Lucas, el calificativo que recibe de esta actitud era de nobleza. ¿Usted sabe lo que dice de alguien cuando se le califica como noble? Una persona noble. Y esta actitud de ellos les colocaba en la primera característica de una persona que ama la Escritura. Y una persona que ama la Escritura, en diferencia a los creyentes de Tesalónica, dice que eran nobles. Dios los miraba como nobles. Segundo, recibían la palabra con toda solicitud. Esa nobleza los hacía personas abiertas. La nobleza tiene que ver con la generosidad, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la gentileza. Y si ellos recibían a los apóstoles y recibían a todo el mundo, esa era su primera característica, que no eran personas bloqueadas. No me hables, no, yo te voy a oír. Y le daban de comer, compartían con ellos. En eso se basaba su nobleza. Pero la segunda característica que tenían los creyentes de Tesalónica era que ellos recibían la palabra con solicitud. ¿Y qué significa solicitud? Presteza. Estaban prestos, tenían ansia. Si le decían, mira, vamos a comer y vamos a estudiar la Biblia, vamos a estudiar la Biblia primero. Hambre de conocimiento. Tenían hambre con solicitud. ¿Cómo Dios no bendice? ¿Y cómo no va a ser noble una persona que tenga esta característica? Recibían la palabra con solicitud. Pero la última y la más interesante dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Si ellos no se quedaban con lo que decía el pastor. Así es. Oye, el pastor dijo tal cosa. Ya va. Vamos a ver si es verdad. ¿Dónde dijo usted, pastor, que dice eso? Mira, aquí no lo dice. Lo quiero mucho, pero la Biblia no dice eso. ¿Cómo nos falta el espíritu de los creyentes de Berea, ¿no? Esa nobleza, esa solicitud al recibir la palabra, pero sobre todo, esa posición de no decirle amén a todo, Marina. No todo lo que brilla es oro, y el león no es como lo pintan. No toda manifestación o no todo lo que usted puede observar que ocurre en nuestro entorno se puede aplaudir.
O decir, Tiene que saber cuando es de Dios. ¿y cómo sabían ellos si era de Dios o no? Ahora, ellos, dése cuenta que hay como una contradicción, ¿no? Porque ellos eran prestos para recibirla. Entonces, eso da a entender que era alguien que fácilmente podía ser engañado. Pero la característica final era que decía, yo lo voy a recibir, te voy a escuchar, Roger, pero ya va. Pero hay que buscar. Vamos a ver. Mira, pero eso no está aquí. Lo siento. No lo puedo recibir. Eran nobles, recibían la palabra con solicitud y escudriñaban para ver si estas cosas eran ciertas. Yo le pido a Dios porque ustedes sean creyentes nobles. Pero por lo visto usted no va a ser noble nada. Dígame. Amén. Yo le pido a Dios que ustedes sean creyentes nobles. Amén. Amén. Más, Que tengan dice más que una vez. más nobles. Eran más nobles. Más nobles. Que ustedes sean más nobles. Pero que también tengan una posición de receptividad y solicitud hacia la palabra. Dígame. Amén. Pero no olvide la última. Pero que también usted escudriñe las escrituras. Amén. 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 Y no se siente a mirar y a aplaudir y a decir amén a todo si la Biblia no lo dice. Venga de quien venga. Venga de quien venga. Si la Biblia no lo dice, así sea de la persona que usted más admira, yo hoy me da risa porque yo digo, el gran problema nuestro es que venimos de una iglesia tradicional, como lo es el catolicismo, en donde la característica principal del catolicismo es la idolatría. Nos convertimos a Cristo diciendo, dejamos la idolatría, el mundo pecaminoso de la idolatría, de las imágenes. Pero la Biblia, cuando hablaba a la iglesia, Pablo hablando a la iglesia, muchas veces les dijo que se cuidaran de la idolatría, pero no de la idolatría de las imágenes. Podemos idolatrar a veces a un pastor, a un predicador. ¿Y cuándo lo idolatramos? Cuando, eso lo dijo el pastor, Aceptamos todo lo que dice. tiene que ser, eso es idolatría y eso es malo. Y automáticamente dejamos de ser nobles a los ojos de Dios. Entonces, ¿cómo eran los creyentes de Berea? Eran más nobles, recibían la palabra con solicitud y escudriñaban las escrituras para saber si era cierto o no. Entramos en el misticismo. Misticismo. Usted sabe que durante la Edad Media, yo le compartí anteriormente, surgieron dos corrientes filosóficas bien interesantes, que era el pietismo, se escribe así, pietismo. Según dentro del misticismo, ¿no? No, se oponía al misticismo. Pietismo. Pietismo. Esto fue una corriente filosófica que surgió durante el periodo de la Edad Media. Y a ella se oponía una escuela filosófica que era el misticismo. Ambos chocaban, ambos se contradecían. El pietismo es el conocimiento adquirido en base a la experiencia. Por ejemplo, cuando alguien llega y te dice, se voy a explicar lo más fácil que pueda. Eso que estás haciendo lo puedes hacer mejor porque lo estás haciendo mal. Y lo estás haciendo mal porque ya yo lo hice y lo he hecho muchas veces. Cuando tú apelas a un conocimiento y ese conocimiento tiene como fundamento la experiencia, eso se llama pietismo. Si somos pietistas, en lo que aprendemos y en lo que por práctica para nosotros es un hábito común. Un mecánico es pietista arreglando carros. Entonces él te va a argumentar y va a cuestionar y hasta te va a contradecir, ni siquiera porque leyó un libro o porque estudió mecánica. Te va a contradecir porque es que él ya ha hecho eso. Es una tendencia filosófica durante la Edad Media, en donde se fundamentaba todo tipo de experiencia como la
Característica del conocimiento. Todos nosotros somos pietistas en algún área. ¿Verdad que sí? Ajá. Yo soy pietista en algún área. Cuando alguien llega y te dice a ti, vas a enseñar a tu papá a ser hijo. Tú me vas a enseñar a mí que ya yo eso lo he hecho, yo he ido y venido 3 y 4 veces. ¿Qué estamos diciendo con eso? Y esa experiencia determina, a veces hasta de manera petulante y hasta arrogante, lo que decimos que sabemos. No, es que ya yo lo he hecho, es que yo sí sé. Y cuando nosotros apelamos al conocimiento por experiencia, eso se llama pietismo. Ahora, hay otro tipo de conocimiento que se oponía a este, era como la escuela filosófica o la tendencia filosófica que contrastaba con este, que era el misticismo, que tenía que ver con lo sensorial, tenía que ver con lo sensacional. Entonces, habían personas que decían, yo sé porque anoche un ángel me lo dijo. Eso es misticismo. De ahí viene esta expresión que nosotros llamamos misticismo. La iglesia ha perjudicado el fundamento de la escritura porque está llena de misticismo. Hay personas que te van a establecer y a fundamentar sobre doctrinas basadas en misticismo. Dios me dijo, el Señor me habló. Ese misticismo es tan dañino como el tradicionalismo y el modernismo. Porque muchas veces nosotros, cuando la iglesia es tan mística, no importa si la Biblia lo dice o no, habló el Espíritu Santo. Me lo dijo un profeta. Yo oí la voz de Dios. Y alguien te dice, pero esa voz de Dios que tú oíste, no sé, no está en la Biblia. No, pero es el Señor. Eso se llama misticismo. ¿Usted sabe cuántas cosas nosotros creemos por misticismo? Era lo que yo le compartí esta mañana. Cuando yo le dije, ¿ustedes creen que Dios está aquí? ¿Cuántos sienten la presencia de Dios? ¿Y qué decimos nosotros cuando sentimos la presencia de Dios? ¿Qué decimos nosotros? ¿Cuántos han sentido la presencia de Dios en primer lugar? Porque yo no creo que aquí no hayan sentido nunca la presencia de Dios. ¿Cuántos la han sentido? Cuando sentimos la presencia de Dios, ¿qué es lo más común que digamos? El peluco. Dios está aquí. Es decir, que si no la sentimos, Dios no está. Sí, está. Pero quiero decir, cuando somos místicos, dependemos de lo que sentimos y no de la realidad y de la fe. Entonces usted va a ver personas que miden a Dios y sus prácticas, sus creencias descansan sobre puro misticismo, sobre un ambiente completamente esotérico. Llamo esotérico a todo aquello que tiene que ver con ocultismo, con brujería. Hay muchas prácticas que ocurren dentro de la iglesia tan místicas que no distan mucho de la brujería. Y lo que yo siempre le he dicho, lamentablemente los profetas de hoy son los brujos que mucha gente tenía antes de conocer a Cristo. Sin decir que no hayan profetas, sin decir que no haya un oficio del profeta para este tiempo. Pero cuando todo lo manejamos en base a misticismo, esto se convierte en un terrible y grave problema. Vea lo que dice Colosenses capítulo 2, verso 18. Busque allí Colosenses 2, 18. Alejandro, por favor, léeme Colosenses 2, 18. En Colosenses 2, 18, la Biblia está hablando de la nueva vida en Cristo y la libertad como un aspecto esencialmente importante de la nueva vida en Cristo. Colosenses capítulo 2, verso 18. Existen argumentos que Pablo comienza a entregar para tener una vida en libertad. Y Pablo califica la libertad, oiga esto, Pablo califica la libertad en Colosenses 2 como un premio.
¿Y sabe por qué? Porque la libertad es un premio, lo que predicaba el domingo pasado. Es una evidencia de la salvación. La libertad es un premio que solamente puede disfrutar la persona cuando es salvada. Y Colosenses 2:18, si usted lee completo el contexto, el capítulo 2, se va a dar cuenta que Pablo está hablando de la libertad, al punto que en el verso 18 la califica como un premio. La libertad en Cristo, la libertad en Cristo. Y Alejandro lo va a leer. Dice, nadie os prive de vuestro premio, ¿De cuál premio, Alejandro? de la salvación. La salvación es ese regalo maravilloso, pero la salvación te da un premio. Yo decía que nos da 5 premios, ¿no se acuerda? El gozo, la paz, la libertad, el amor y la salud. Son los premios de la salvación. La salvación es el regalo, los premios, el combo de la salvación. Entonces, aquí en este particular está hablando de el premio, la evidencia de la libertad. Así que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, el verso 18 del capítulo 2, lee el hermano Alejandro, ¿cómo? Dice, nadie os prive de vuestro premio. Nadie os priva entonces de qué. Vamos a tratar de... De vuestro premio. ¿Cuál es el premio en este caso? La salvación. La libertad. De la libertad. En este caso el es gozo, la libertad. paz. Aquí está hablando de la libertad. Nadie os prive de qué entonces? De la libertad. De la libertad que hemos recibido en Cristo. Hemos recibido una libertad en Cristo Jesús. Ajá. Nadie os prive, vamos a traducirlo nuevamente, pero para que la gente entienda lo que es el premio. Nadie os prive. Nadie os prive vuestra libertad, Ajá. afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Mire, nadie tiene por qué privarte de la posibilidad maravillosa de haber llegado a Cristo. Y en nuestro libre albedrío, darnos cuenta que Cristo nos trajo a la luz de su salvación para hacernos libres. El gran problema es este, Airán, que Cristo nos hace libre del pecado, nos hace libre de vicios y de la maldición de la ley. Amén. Llegamos a una iglesia libres y la iglesia nos esclaviza a la religión. ¿Y sabes cómo la iglesia esclaviza a alguien que Cristo ha hecho libre? Lo esclaviza porque llega y le dice, es que aquí el Señor habló y dijo que las mujeres no se pueden poner ganchitos azules. Es pecado el ganchito azul. Porque lo soñé. Porque es que soñé anoche, tuve un sueño y en el sueño el Señor dijo que las personas no pueden cruzar los brazos. Dios me dijo, lo soñé, vi un ángel y por eso dice, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad. Es decir, tratando de asumir una posición, esa expresión humildad, es como esa piedad de alguien muy espiritual, humilde, que tiene un trato directo con Dios, porque resulta ser que el misticismo es una característica que da a entender que la persona tiene los derechos reservados de autor de Dios. Dios le dio la patente absoluta de su verdad. Y Dios no le habla más a nadie. Y usted va a ir a iglesias en donde pastores o profetas son los mensajeros absolutos de Dios. Dios a usted no le habla. Dios nada más le habla a ellos. Ellos son los únicos que ven ángeles, que tienen sueños, que tienen revelaciones. Más nadie puede tener trato con Dios. Y en esa manipulación afectan humildad. A mí me gustaría que alguien buscara una versión para que usted entienda mejor ese texto de Colosenses 2:18. Dame esa versión, por favor, Airán. No dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Sigue leyendo. Los tales hacen alarde de lo que no han visto y, envanecidos por su razonamiento humano, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza o mayor. Es decir, esa es la versión, nueva versión internacional. Date cuenta lo que dice esa nueva versión internacional. Nadie, ¿cómo comienza? No dejen que les prive
de esta realidad. Nadie les prive de esta realidad. Leamos el contexto completo para que se den cuenta que la Biblia está hablando de la libertad en Cristo. Es más, vamos a leerlo. Por lo menos desde el versículo 13 en adelante. El subtítulo es Plenitud de vida en Cristo. La característica es enfatizar la libertad. Mire, es verdad que nosotros tenemos conductas de vida que determinan muchas cosas que nos hacen diferente al mundo. Tanto así que hay cosas que el mundo hace y nosotros no la aprobamos, no la hacemos. Pero no la hacemos porque la iglesia nos los imponga, ni porque el pastor lo prohíba, sino porque en nuestra libertad, la libertad que tenemos en Cristo Jesús, nosotros podemos entender que esa libertad nos lleva a poder elegir entre lo que es bueno para vivir de una forma en la que podamos agradar a Dios, más que como un estado de esclavitud, una expresión de amor al Padre. Eso es la libertad que tenemos en Cristo. Yo no fumo no porque me prohíba la iglesia fumar. Yo no fumo por una sola razón, porque sé que me hace daño y yo quiero agradar al Padre porque mi cuerpo hoy es templo y morada del Espíritu Santo. Quiero agradar al Padre que mora en este cuerpo y morada del Espíritu Santo. El misticismo parte de esas personas que dice que Dios les habla todos los días, que dice que tienen un sueño, una revelación todos los días, que dicen que son mensajeros absolutos de Dios. Yo les vine hablando desde comenzamos a hablar del tradicionalismo, lo que ocurrió con el origen de las nuevas sectas. Anita conoce la persona esta que se llama, conoce familiares de la persona que se llamaba Jesucristo Hombre, José Luis Jesús Miranda. ¿Cómo llega una revelación a un personaje en Puerto Rico llamada Amita y convence a toda una comunidad a creer que ella es el Espíritu Santo? Pero es que la gente, pastor, tampoco busca la Biblia. No escudriña. Porque es que el misticismo es enemigo. Es que no la va a buscar. ¿Tú sabes por qué, Ana? Porque el misticismo es enemigo de la Biblia. No pueden buscar la Biblia porque son los enemigos. Cuando una persona se enreda en misticismo, llega un punto en el que no quiere leer la Biblia. ¿Sabe qué es lo que quiere? Sensacionalismo. Oír profetas. Tener sueños. Eso, oír voces, tener sueños, ver que envió un ángel. Mira, ya hay un pastor que dicen que ve ángeles. Cambian la Biblia por el libro que escribió el pastor. Cambian la Biblia por el libro que escribió el pastor. Les encanta donde el agua se convierte en vino, les encanta donde cae escarcha. Yo no estoy en contra de nada de eso. Porque las manifestaciones de Dios siempre van a ser multiformes. Estoy en contra es cuando yo hago de mi fe o cuando yo sustento mi fe, no en la palabra, sino en el misticismo. Claro que yo sé que Dios habla. Yo estoy convencido que Dios puede dar revelaciones, pero yo lo que no creo es en ese bochinche de gente que habla con Dios todos los días. Tienen el número personal de Dios. Yo les pregunto, ¿cómo un creyente puede crecer cuando no tiene la palabra de Dios como su lámpara, su lumbrera, cuando la palabra de Dios no es la razón que alimenta su vida, sino que lo que alimenta su vida y lo que sostiene su fe es esto? Y cuando no hay un sueño, cuando no hay alguien que le diga que vio un ángel o un profeta, son personas tristes y frustradas. Porque toda su realidad gira en torno a una vida absurda de misticismo. Y como le dije que íbamos a leer completo para que usted se dé cuenta de lo que está hablando, del 13, del 2, dice: y a vosotros estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Por tanto, nadie os juzgue. Empieza a hablar de la libertad. Porque nadie puede juzgar a un creyente sin la convicción de la fe. Porque entonces ellos venían arrastrando, al igual que los Gálatas, arrastrando al igual que los hebreos,
las costumbres de la ley. Y muchos maestros judaizantes que se habían introducido en la iglesia estaban presentes en Colosa, como lo estaban en los Gálatas. La razón por la que se escribe principalmente la carta de Pablo a los Gálatas era para contrarrestar las enseñanzas de los maestros judaizantes. ¿Saben lo que son los maestros judaizantes, verdad? Los que querían traer la ley otra vez Sí. y destituir la gracia. Pero como la gracia había llegado y los creyentes que formaban parte de la revelación de Jesucristo y de la gracia eran personas que estaban aprendiendo ahora del evangelio, venían maestros judaizantes para tratar de convencerlos con misticismo. Se me reveló un ángel y me dijo que no pueden tomar, que no pueden hacer, y empezaron otra vez a esclavizarlos. Y lo que yo le decía, venimos de un mundo de donde Cristo nos salva, de haber tenido una vida atada a la pornografía, atada a la promiscuidad, atada a la droga, atada a la violencia. Llegamos a Cristo, Cristo rompe las cadenas, la verdad nos hace libres, el Hijo del Hombre nos liberta verdaderamente y llegamos a una iglesia de legalismo que no sabe cómo hacer para que su legalismo se nos meta por las venas y encontró la forma ideal de conseguirlo. Usar nuestra sensación, manipular nuestras emociones. Y los creyentes que no tienen como fundamento la palabra son creyentes almáticos. Un creyente almático es un creyente cuya fe descansa sobre las sensaciones. El día que en la iglesia no hay un show, el día que en la iglesia no pasó algo estrepitosamente increíble, que un hermano no salió brincando de atrás para adelante y adelante para atrás, dio un flip-flap, un mortal, un triple mortal, un tirabuzón, pues ese día no pasó nada en la iglesia. Qué aburrido. Qué aburrido. Qué aburrido estuvo el servicio. Porque todo es una sensación. Y cuando este tipo de personas logran descubrir esto que le voy a decir, que el 80% de los seres humanos somos almáticos y somos sensacionalistas, emocionalistas. Que cuando alguien te dice, Geraldine, tengo un mensaje de Dios para ti, anoche me visitó un ángel. El ángel me dijo que todas las mujeres que tienen lente se van al infierno. Sale la pobre Geraldine a romper esos lentes y el pobre Alejandro no sabe qué hacer cuando la mujer le vaya a dar un besito, le mete un beso por todos lados, menos por la boca, porque la pobre Geraldine fue y botó la lente. Y al hombre no le importa porque él no es el que va a besar a Geraldine. Tremendo problema. Y dígame si entonces llega y recibe la profecía Gaby y Leo. Ya depende de lo que me diga. Pero entonces dése cuenta cómo se manipula con misticismo la iglesia. Entonces el 16 dice, por tanto nadie os juzgue en cuanto a comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir. Es decir, todo esto tiene que ver con la sombra, el pasado. Nosotros somos la sustancia del propósito de Cristo. Y luego va a explicar en el 18 cómo hacen este tipo de personas para lograr influenciar y meternos el chip de estas cosas. Había un hermano, ya yo recuerdo, yo conocí un hermano que él decía que Dios le mostró la puerta del infierno y a las mujeres que bajaban en fila porque tenían rollos en la cabeza, o sea, se ponían rollos. Sí, el que tenía el Sí. rollo era él. Doña Florinda. Como Doña Florinda, Él era que tenía los rollos de Doña Florinda. Y el hermano Iván, un novio que tuvo mañana por allá en... Él tenía que dormir con pantalón de vestir y con camisa y derechito, porque el Espíritu Santo le había revelado que si Cristo venía y él no estaba vestido y no estaba derechito, tenía que dormir de una forma característica, se quedaba. Imagínate, pobrecito el hombre. Él dice que de repente se quedaba dormido y se encontraba en una posición y tenía que despertar por ser derechito porque se iba a quedar si Cristo venía. Y les estoy hablando de cosas tontas para las loqueras que pasan en la iglesia. Sí. No están en la Biblia.
Pero como el misticismo es enemigo de la verdad, no importa si no está en la Biblia, lo dijo el profeta, lo dijo el siervo de Dios. Tremenda revelación. Hermano, ¿dónde dice la Biblia eso? No, no importa. Eso es tremendo, es que me espeluco. Y si no es peluco es porque es de Dios. Tal vez se está espelucando porque tiene 40 fieles. Mira, Ana, como dice aquí, entra en el 18, habla de esa libertad. Nadie puede privarte, ni obligarte, ni calificarte, ni descalificarte. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y en culto de ángeles, entrometiéndose en cosas que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Dice, y no haciéndose de la cabeza en virtud de... ¿Quién es la cabeza? Cristo. Cristo es la cabeza. Ahora, Cristo es la palabra hecha carne. Tengo días diciéndolo. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Era Dios. con Dios. Y el verbo, Era la Dios. palabra verbo, ¿qué es? Palabra. Ajá. Por eso es que cuando Juan lo ve en el Apocalipsis dice que vio un cinto que decía el verbo de Dios. Porque Cristo es el verbo de Dios. Amén. Y el verbo es palabra. Cristo es la palabra, el verbo hecho carne. Ujú. Está aquí. Así es. Este es el verbo escrito, la palabra escrita. Y lo que está diciendo en pocas palabras, no están unidos a Cristo, que es la cabeza. En virtud de quien todo el cuerpo, que es la iglesia, se nutre, uniéndose por las coyunturas y ligamentos, creciendo con el crecimiento que da Dios. En pocas palabras, estas personas místicas que les encantan los sueños, los profetas, no quiero decir que Dios no pueda hablar a través de un sueño. Dios ha hablado a muchas personas y le ha mostrado un sueño, pero hay gente que sueña todos los días, ¿vale? Porque no hacen nada si no sueñan. O sea, que No, y no leen la todo Biblia, lo de ellos es un sueño. todo depende de- No oyen palabras, lo de ellos es un sueño, o un ángel, o una revelación. Una vez yo conocí a un hermano, ese hermano acá es que me decía, profetíceme algo, pastor, y cerraba los ojos así. Profetíceme algo. Yo, Dios mío, ¿qué va a decir este Señor? Que si yo hubiera sido un malvado eso, el Señor me dice que me tienes que dar 10,000 bolívares. Y ese hombre lo hubiera hecho. Mire, cuando nosotros llegamos a Puerto Ordaz, había una hermana así, mística. Yo no voy a decir el nombre porque aquí puede haber mucha gente que la conozca. Ella tenía un Lada rojo. ¿Te acuerdas, Mayela? Ah, ya lo vi. Ya sé que- Ni hable del lado. Tenía un carrito ruso rojo, ¿no? Entonces ella un día llega y me dice, hermano Gustavo, el Señor me habló Que le regalara el carro. y el Espíritu Santo me dice que este carro es suyo. Yo, hermana, pero ¿cómo va a ser mío? Hermano, ese carro es suyo. Yo estaba haciendo una librería de madera para ponerla en la casa. Vivíamos en Villa Brasil. Y entonces yo me fui a San Félix, donde vivía Juan Manuel, a unos aserraderos, a comprar la madera. Ella me dice, me da la llave, tenga la llave, ese carro es suyo. El Señor me dijo que ese carro era suyo. Llévese ese carro. El Señor se lo mandó. Dios me dijo que ese carro le pertenece. Yo agarré mi gran carro que Dios me lo regaló. Me prendí mi carro y me fui para San Félix, compré mis tablas, mi madera y me regresé. Duré como 2 o 3 días con el carro. Ella tenía un neón verde, nuevecito que había comprado. Y entonces yo estoy feliz con mi carro. Y un buen día llega ella y me dice, Ya el Señor se lo quitó. ya yo la conocía. Porque ella decía que cuando estábamos en el servicio de oración ella veía palomitas y empezaba a hacer como una palomita. Ay, yo vi una palomita, pastor, ¿qué quiere decir esa palomita que estaba volando? ¿Cuál palomita? Ella vivía viendo palomitas y cositas y maripositas en los cultos. Resulta ser que ella me dice, allá en su casa, yo fui un día y me dice, pastor, y una pregunta, ¿cuánto dinero usted tiene más o menos para lo del carro? Yo le digo, ¿cómo que cuánto dinero, hermana? Yo estoy llegando y yo no tenía nada. Yo estaba más limpio que talón de la bandera. Yo andaba limpio con la sangre de Cristo y limpio de plata. Tenía las 2 limpiezas. Y llega la hermana y me dice, pastor, pero como cuánto dinero tiene usted por allí para lo del carro? Hermana, yo no tengo, le voy a ser sincero. Acabo de comprar unas maderas para hacer una biblioteca en mi casa y no tengo nada. Y ella me queda mirando así. Y cuando al rato, no sé si fue que nos dio un refresco, nos quedamos allí, que yo me iba con mi carro porque me había regalado el carro, porque si yo le digo que ese carro era mío, ella me dice,
pastor, ¿sabe que el Espíritu Santo me habló? Y me dijo que usted se merece algo mejor. Era una bandida. Usted merece un carro mejor que este. Este no puede ser su carro. Deme la llave y espere el carro que Dios le va a dar. Todavía lo está esperando, ¿no? El carro era mío, Marina, Qué bandida. mientras yo lo pudiera pagar. Y me lo iba a meter como fuera, porque es que esos carritos rusos, no sé cuántos conocieron las Nivas, salieron malísimos. Ella dijo, se armó un limpio con este loco. Este no tiene carro y seguramente, me acuerdo que esos carritos costaban como 800 bolívares. 850 era, costaban, y ese carrito estaba viejo, ya diría con 400 que me dé, yo pago esto otro. Pero lo que a mí más me daba risa es como la gente juega con eso, Manipulan con esa. manipulan. Pero ¿sabe por qué manipulan? Porque para alguien dejarse manipular es porque le gusta el misticismo y no le gusta leer la Biblia. Vamos a terminar de leer esto aquí dice, este tipo de personas no crecen, aquí lo está diciendo, no haciéndose a la cabeza en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muertos con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a normativas, normas, preceptos, tales como no manejes, no gustes, no toques. Yo no estoy en contra de las iglesias donde las mujeres usan falda y velo. No me meto con eso. Yo creo que en cierta forma hay un trato de Dios para situaciones y que en ese trato de Dios deben haber experiencias que nos llevan a crecer y a evolucionar en la fe. Y le voy a decir por qué. Porque a pesar de lo que la Biblia está diciendo, cuando las personas tienen este tipo de estructuras fundamentadas en legalismo y norma, el verso 22 dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre. No vienen de Dios. Son mandamientos y doctrinas de hombre. Cosas que todas se destruyen con el uso. El 23 es el que más me gusta. Por eso yo no me meto con las iglesias. Yo tengo amigos que son de ministerio cuya característica es eso, ¿no? Pero no me meto con ellos por lo que dice el 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. ¿Qué quiere decir la Biblia con eso? Tiene cierta reputación, Alejandro, de sabiduría en culto voluntario. ¿Sabes lo que está diciendo, verdad? Que si tú crees que no se debe usar falda, que no se pueden pintar, que hay que usar velo, que no se pueden teñir el cabello, la Biblia dice que este tipo de cosas tiene cierta reputación de sabiduría, pero para ti, Ya, claro. en culto voluntario, eso es tu experiencia, lo que tú crees que debes hacer para agradar a Dios. No se lo impongas a los demás. Por eso dice, la palabra culto es servicio. En tu servicio voluntario a Dios, no lo hagas una doctrina, ni lo conviertas en una normativa para los demás. Tiene cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Y yo por eso conozco mujeres de Dios. Ellas no se pintan, no. Y yo las respeto. Mi respeto se pierde cuando ellas quieren venir a establecerlo como una doctrina y una normativa para los demás. Ahora, lo más increíble es lo que dice al final. Dice, tales cosas tienen a la verdad cierta, no es que son totalmente sabiduría, sino que tiene cierta reputación de sabiduría, porque en su corazón ellos lo hacen creyendo que de esa forma agradan a Dios. Y Dios lo recibe. Y lo recibe porque en su corazón ellas están convencidas que eso agrada a Dios. Y aunque es normativa y ley humana, Dios está recibiendo no la normativa y la imposición de la ley humana, está recibiendo lo que ellas de forma sincera Están haciendo. creen que hacen para agradar a Dios. Y entonces llega el Señor y dice, tales cosas tienen a la verdad, no tienen reputación de seguridad, sino
cierta reputación de sabiduría en culto no voluntario, en humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Sabes lo que está diciendo? Pero no te hace santa, no te hace santo. No eres más santo que los demás porque tú a lo mejor te restringes de ciertas cosas. Es tu trato con Dios. Porque te pongas un sayón no quiere decir que seas más santo que la que te pone un pantalón. Exacto. En culto voluntario tienes cierta reputación de sabiduría porque tú consideras que de esa forma estás agradando a Dios. Dios lo recibe. Ajá. Pero se hace malo cuando tú comienzas a querer hacer como doctrina para otros, y Pablo termina aclarando que estas cosas tienen a la verdad en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no te hacen más santo que los demás porque no tiene poder alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, que muchas de esas personas sienten igualito que los demás. No, claro que van a sentir igual que nosotros. Digo, porque lo que Y hacen- le voy a decir todavía algo más increíble, porque yo viví y coexistí en ese tipo de ambientes. Yo vengo de iglesias raspapalante, tacamajaca, talibanes de la Cuarta República, donde ni las piernas se podían afectar, ni las de acá, ni desodorantes ni perfume. Eso era vanidad. Yo vengo de ambientes, incluso donde viene Mayela, conocí esos ambientes. Y yo que viví allí por años, si usted supiera los casos de pecados que se ocultan. ¿Y sabe por qué se ocultan casos de pecado? Porque la gente está más pendiente de la medida del cabello, de la falda y el pantalón, que de una vida realmente Piadosa. piadosa, en armonía con los hermanos. Se critica a los demás. Ahora, repito, yo no estoy diciendo, no estoy enseñando que sea malo quien lo practica. Malo es cuando quien lo practica quiere juzgar a otros y no entiende que eso tiene cierta, diga conmigo, cierta reputación de sabiduría. ¿Pero cómo? En culto voluntario. Para ti. Si Dios le muestra a Antonio, y Antonio es pastor, Dios me mostró ayer que usar reloj es pecado, que es malo. Bueno, no use reloj, pero mientras Dios no me lo muestre a mí, yo voy a usar mi reloj. Así es. Eso es lo que está dando a entender la Biblia. En culto voluntario. De repente llega Alejandro, pastor, Dios me mostró que hay que orar parado, porque sentado Dios no oye a las personas. O llega y lo dice. Esto es un ejemplo. Claro, pero bueno, Claro. No, no es un ejemplo. Es yo un ejemplo. sé. Yo sé que tú no lo... Pero entonces de pronto llega Ana y dice, ahora todos tienen que hacerlo. No, ese es el trato de Dios con ella. Claro. Ella se siente bien así. Y entonces sería incorrecto que Ana juzgue a otros y diga, el que no ore así, Dios no lo oye. No, es el trato de Dios con ella. Eso es personal, para eso tenemos libre albedrío. Hay, no, que hay cosas que tienen que ver con el trato personal de cada quien. Mire, yo veo a Irán con sus pantallas y su cadena. Yo no me meto con eso. Porque hay cosas que tienen que ver con el trato personal de Dios con cada quien. Y en su momento, si eso no está correcto, yo tengo al Espíritu Santo, Dios lo va a tratar conmigo. Me voy a amarrar yo a condenar, a juzgar. A veces nos metemos en unos líos porque no entendemos que quien cambia, quien nos guía a toda verdad, es el Espíritu Santo. Y comenzamos a hacer normas dentro de nuestras iglesias. Y el problema no es lo que tú consideras que es un trato de Dios contigo. Eso no es el problema. El problema es que el trato de Dios contigo tiene cierta reputación de sabiduría para ti. Es que en culto voluntario no se lo quieras imponer a los demás. Porque allí te saliste del paquete. Terminamos esta clase del modernismo, de cuenta todas estas cosas que ocurren. Perdón, el misticismo. Leyendo 2 de Pedro, capítulo 1, versos 16 al 19. Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza, que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria
se le dirigió aquella voz que dijo: este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. Páralo allí. Pedro está diciendo que sus enseñanzas no son cuentos de camino, no son fábulas, sino que ellos tuvieron la experiencia de haberlo vivido. Y relata una ocasión particularmente especial, que fue cuando el cielo se abrió y la voz de Dios dijo: este es mi hijo amado. ¿Qué momento fue ese? No. A él oí, en el monte de la transfiguración. Cuando en el monte de la transfiguración Jesús sube con Pedro, Jacobo y Juan, dice que llegaron a un punto de la montaña, el cielo se abrió, aparecieron dos varones con ellos, su ropa se convirtió en un color mucho más blanco que la lana, resplandecían como el sol. Pedro, Jacobo y Juan están mirando eso. Qué experiencia, ¿no? Eso es más que ver un ángel. Claro. Si uno a veces siente la presencia de Dios y se espeluca por aquí, por la nuca, ¿no? ¿Dónde te espelucas tú, Gabriela, cuando dices que te espelucas? Hay otros que se espelucan por aquí, por la nuca. Hay otros que se espelucan por cualquier lado. Y de repente uno sintió una presencia así. Imagínense dónde estaría espelucado Pedro, Jacobo y Juan cuando van al monte de la transfiguración. Ven que el cielo se abre. Aparece aquellos dos varones junto a Jesús y oyen una voz. Ahora, una voz literal, audible. No es que fue una predicación que Dios le habló. Oyeron la voz de Dios que dijo: este es mi hijo amado, Se tirarían de cabeza. en el cual tengo complacencia. Imagínense la sensación de aquella experiencia tan poderosa. Ni un ángel, ni un sueño, ni una revelación se compara con esa experiencia que estaban teniendo ellos en ese lugar. Una prédica. Ni una prédica, nada. Y Claro. Pedro está diciendo, la historia que yo les estoy diciendo, no son cuentos de camino. Yo la viví con estos ojos que se han de comer la tierra algún día. Lo escuché con estos oídos. Yo estaba allí. Yo lo miré. ¿Quién está leyendo? Airán. Entonces, después de eso, mira lo que sigue diciendo. Sigue leyendo, Airán. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Ajá, se está dando cuenta que no es en el bautismo, ¿no? Sino que fue en el monte de la transfiguración. Ajá. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ahora, yo le voy a decir lo que dice la versión Reina Valera 1960, que me parece que es más pertinente en este pasaje característico. Dice: después que él relata aquello, yo vi a Jesús en la transfiguración, oí la voz, vi los cielos abiertos. Eso fue apoteósico. Eso fue maravilloso. Me espeluqué, todos los pelos que tengo se me pararon. Sentí una presencia sobrenatural. Aquel monte estaba temblando. No hay culto en el mundo que se compare con lo que Pedro está describiendo. ¿Y sabe lo que dice Pedro? Que a pesar de esa tremenda experiencia, la palabra profética era más segura que eso que él había visto y había oído y había experimentado. ¿Sabes qué está haciendo Pedro? Destruyendo por completo el fundamento, aún usando su propia experiencia del misticismo, cuando trata de sustituir o suplantar la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo. Eso fue tremendo, eso lo vi yo. Vi a Jesús transfigurarse, oí una voz del cielo, aquel monte echaba candela y humo, me espeluqué completico, pero les voy a decir algo. A pesar de esa experiencia tan tremenda que tuve, háganle caso más a la Biblia. Esta palabra profética es más segura, está hablando de la Biblia, a la cual hacen bien en prestar atención, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Pedro todo lo que estaba haciendo era derribar por completo el que las personas quieran. Él no está diciendo que no puedan haber experiencias, porque él mismo está contando una experiencia. Claro. Él no está diciendo que no puede haber un momento de Dios impresionante que impregne tu vida, porque él mismo está contando algo increíble Lo vivió. que vivió, que lo marcó. Y él comienza diciendo:
Lo que les voy a decir no me lo contaron. Yo lo vi con mis ojos. Pero siento tan espectacular esa experiencia. Les voy a dar un consejo. Lo más seguro que ustedes tienen es mi palabra. Es la palabra de Dios. Y las experiencias son experiencias, pero la palabra de Dios es una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Entonces, por eso digo, el misticismo es enemigo. Y Pedro todo lo que les quiso enseñar fue, no está mal que ustedes sientan la presencia de Dios. No está mal que usted diga, el Señor me habló, porque Dios puede hablarle. No está mal que de pronto usted tenía una emergencia y Dios le reveló algo a través de un sueño, pero no hagan de eso su estilo de vida. No se habitúen a las experiencias, porque las experiencias, y se lo digo, estoy hablando como hablaba Pedro, o lo que da a entender, y se lo digo porque yo tuve una experiencia terrible, pero las experiencias son experiencias, pero la palabra de Dios siempre será segura, siempre será firme. Entonces el misticismo es un enemigo terrible, porque nos inhabilita al sentido de la convicción de ser un creyente de Berea. Más noble, Más humilde. con solicitud de recibir la palabra, una recepción de recibir la palabra con solicitud, y que escudriña la Biblia. Oye, Señor, anoche tuve esa experiencia, pero vamos a ver qué dice la Biblia. Y aunque sea tu propia experiencia, si la Biblia no puede soportar lo que tú acabas de vivir, lo que acabas de sentir, deséchalo. Porque la palabra de Dios es segura, es lo que le está diciendo. Está diciendo, las experiencias no son seguras. La palabra de Dios es segura. No son malas las experiencias, pero no son seguras. Ahora, la palabra de Dios es buena y es total y completamente segura. Amén.